En primer lugar, me gustaría presentarme. Soy Begoña Oliva y soy la Senior Manager de fondos europeos en Tech Friendly desde precisamente ayer. Para mí está siendo una inmersión en el equipo, en el nuevo equipo, al cual estoy muy agradecida por la bienvenida y sobre todo por estas jornadas que están siendo innovadoras, frescas, jóvenes y de la cual, por supuesto, estoy aprendiendo. Entonces, para mí es un honor presentar la siguiente mesa. Bueno, además porque son personas conocidas. A Daniel lo acabo de conocer, pero sí mucho a Sonia. Y Sonia ya estuvo aquí ayer, como siempre aprendimos de ella. Sonia Hernández Partal es la directora adjunta de Políticas Urbanas en la Dirección General de Políticas Urbanas y Arquitectura, en el MIDMA, y nos va a hablar un poco de cómo utilizar la gobernanza o instalar la gobernanza a través de la agenda urbana. Sobre todo queremos en esta mesa atravesar la importancia de la flexibilidad, la simplificación y la interinstitucionalidad para una gestión efectiva, en este caso de los fondos o de la realidad local que tengamos, pero muy enfocada a los fondos europeos. Así que, por favor, Sonia. Pues muchas gracias, Begoña. Hola de nuevo. Estoy un poco repetida últimamente, se me ve demasiado en todos sitios. Pero bueno, espero aportar alguna idea o algún comentario que os pueda resultar de utilidad. Nosotros, cuando empezamos a contar qué es la agenda urbana, siempre decimos que es muchas cosas a la vez, ¿no? Obviamente es ese documento hablaba antes con Elena Beunza, ese documento que se aprobó por Consejo de Ministros, que se tomó en consideración por el Consejo de Ministros el 22 de febrero del año 2019 y que nos ha traído hasta aquí hoy. Es también un proceso de trabajo, lo hablábamos ayer, esto es cambiar la forma en la que hemos trabajado habitualmente, es una forma diferente de mirar a las ciudades a través de una nueva metodología que se apoya en los planes de acción local, es como ir poco a poco localizando y aterrizando unos criterios globales que nos dan los acuerdos internacionales. Pero es también, y nos gusta repetirlo mucho, además de la planificación de la que hablábamos ayer, una planificación estratégica, un instrumento de gobernanza. ¿Y por qué creemos que es un instrumento de gobernanza? Pues porque está directamente vinculado a esa nueva metodología y esa nueva forma de trabajar. Cuando en la agenda urbana hablamos de gobernanza, ¿de qué estamos hablando? Pues hablamos por una parte de gobernanza a multinivel, pero una gobernanza multinivel en la que tenemos que tener una perspectiva de gobernanza horizontal y de gobernanza vertical. ¿Por qué la agenda urbana es un instrumento de gobernanza horizontal? ¿Qué os voy a contar que vosotros no sepáis? Lo que la agenda urbana pretende solucionar o pretende de alguna manera afrontar es intentar trascender los regímenes competenciales tan sectorizados, tan compartimentados que existen en nuestra administración hoy día, que probablemente en su momento tuviesen toda la razón del mundo porque lo que se buscaba era agilizar y concretar medidas, pero que ahora, con la forma que tenemos de mirar a las ciudades y la necesidad de que las políticas sean lo más integradas y transversales posibles, no es suficiente con eso. Necesitamos cambiar la forma de trabajar. ¿Por qué? Porque el escenario siempre es el mismo, siempre actuamos sobre pueblos y ciudades, sobre el territorio. Y si vivienda va al margen de lo que se hace con movilidad y movilidad al margen de lo que se hace con las actividades económicas y todo eso al margen del medio ambiente, pues obviamente no estamos aprovechando sinergias y estamos llegando a un caos en el que a veces no estamos siendo ni eficaces, ni eficientes, ni nada de lo que se espera de la administración pública. Por eso la agenda urbana hemos intentado que sea un instrumento de gobernanza a nivel horizontal. Por eso pedimos, y siempre os lo hemos dicho, que los planes de acción local de la agenda urbana española sobre todo tenían que estar elaborados de manera coordinada por todos los departamentos del ayuntamiento. Y todo eso a través del liderazgo, a poder ser político, en la mayoría de los casos ha sido así, pero también técnico. Para que esto necesita conocerlos todos la parte de un ayuntamiento, todos los técnicos, todas las concejalías de un ayuntamiento para que realmente sea un proyecto de ciudad, sea ese proceso que todos buscábamos. Así hablamos de gobernanza a nivel horizontal, pero es que además tenemos que tener una gobernanza a nivel vertical. ¿Y en qué consiste esa gobernanza a nivel vertical? Pues una gobernanza que implica que todas las administraciones públicas estén en contacto entre sí, que colaboren entre sí, que unas conozcan las necesidades de otras. Es esa gobernanza que tiene que vincular a la administración local con la autonómica y con la estatal, a la estatal con la autonómica y con la local. Y eso está directamente relacionado también con esa medida de gobernanza en la que decíamos que si es a nivel de administración local, o sea, si pedimos gobernanza entre todas las concejalías de un ayuntamiento, no es menos
para todas las consejerías de una comunidad autónoma o para todos los ministerios de una Administración General del Estado. No os digo nada que no sepáis, si a veces también lo comentábamos en el café, es más fácil hablar con cualquier ayuntamiento en este momento, sobre todo vinculado con la agenda urbana, que nosotros entre los ministerios, para identificar simplemente qué estamos trabajando y cómo hay que aterrizarlo. Y en eso, aprovecho aquí a hacer un poquito de un inciso pequeño, y en eso, en el hecho de que hayan mejorado nuestras relaciones entre los ministerios, también tienen que ver mucho las agendas. En primer lugar, la Agenda 2030. La Agenda 2030, cuando se aprobó, sin temas de connotaciones ideológicas, políticas, no. La Agenda 2030 consiguió sentar a todos los ministerios en una misma mesa y que todos dijéramos en qué estábamos trabajando y que tenía una repercusión, en ese caso, en relación con la Agenda 2030. Y la agenda urbana, pues por su capacidad de transversalizar, por su visión transversal, pues obviamente se identificó como una política palanca. Pero eso es lo primero que tenemos que garantizar o que agradecerle a la agenda urbana, ¿no? Que todos los ministerios nos sentemos en la misma mesa. Aquello fue el principio, gracias a aquello y a toda la evolución de la agenda urbana, pues ahora contaré en qué situación nos encontramos. Pero repito, gobernanza horizontal, la forma de trascender las competencias sectoriales, gobernanza multinivel. Necesario que la Administración General del Estado tenga muy claro cuáles son las necesidades de la comunidad autónoma, en qué puede ayudar, en qué puede colaborar y, sobre todo, cuáles son las necesidades de una entidad local, en qué puede ayudar y con qué puede colaborar. Y en eso también, como sabéis, los planes de acción tienen mucho que decir. Cuando decíamos planes de acción local de cualquier ayuntamiento, identificar, hacer un diagnóstico, obviamente no voy a repetir todo eso, diagnóstico, qué habéis hecho bien, qué no habéis hecho bien, qué actuaciones vais a hacer, y decíamos, por favor, en las actuaciones que vais a hacer, identificar qué agentes tienen que intervenir. Habrá cosas que solo las puede hacer el ayuntamiento, y este ejemplo también no lo conocéis, ¿no? Poner el banco en la plaza del pueblo, o qué otras actuaciones hace falta hacer, pero que no puede hacer el ayuntamiento por sí solo. Pues, por ejemplo, tener financiación para vivienda, como se hablaba en la mesa anterior. Por ejemplo, simplificación normativa. Hay determinada simplificación o competencias normativas que solo puede hacer la comunidad autónoma y que no puede hacer una entidad local. Si identificamos qué es lo que queremos hacer desde los ayuntamientos, identificamos qué agentes necesitamos, la Administración General del Estado, y ahora la pelota está en nuestra cabeza, está en nuestro tejado, porque somos nosotros los que estamos analizando el contenido de esos planes de acción, tendremos que identificar también qué necesidades tenéis. ¿Por qué? Porque como instrumento de gobernanza la agenda urbana lo que pretende es alinear políticas, diseñar políticas que realmente se articulen, se vinculen con las necesidades que nos habéis contado desde vuestros planes de acción por parte de los ayuntamientos y también por parte de las comunidades autónomas. Por eso la agenda urbana es un instrumento de gobernanza y así se planteó desde un primer momento. Pero la gobernanza es bastante más. Además de todo eso, que ya creo que no es poco, la gobernanza también es transparencia. Y esa transparencia no es tanto vinculada, que también, obviamente, a que si un ciudadano te pide cierta información más o menos comprometida, se la tengas que dar. Por supuesto, estamos en una administración pública y eso va de suyo, prácticamente. Cuando hablo de transparencia aquí me voy a centrar más en la parte de los datos. Y también creo que os vais a identificar relativamente bien todos vosotros con el tema de lo dificilísimo que es obtener datos, obtener información. Y la información, los datos objetivos, el conocimiento de la realidad a través de datos y de información cuantitativa es fundamental para identificar proyectos, para identificar actuaciones y para saber qué políticas hay que hacer, hay que poner en marcha. En ese sentido, la agenda urbana, y en este caso sí, ya sabéis que yo no soy nada amiga de la convocatoria ni de la financiación, a pesar de todo lo que hemos pasado, en ese caso sí, la financiación y la convocatoria nos ha ayudado a poder hacer verdaderos observatorios urbanos. Lo decía Luis Carantes, hay que tener información, hay que tener observatorios de vivienda para saber qué necesidades tenemos. Bueno, pues no solo observatorios de vivienda, observatorios transversales de todas aquellas actuaciones que en una ciudad forman parte de su agenda urbana, que es el marco que lo recoge todo. Y esa información, ese acceso a datos nos va a permitir dotar de coherencia las políticas. Por eso también la agenda urbana es un instrumento de gobernanza desde el punto de vista de la transparencia. Y un tercer elemento que también es fundamental y que también nosotros tenemos muy claro que se identifica con la gobernanza y con la agenda urbana, que es la participación ciudadana. Todos necesitamos legitimidad para trabajar.
Y esa legitimidad nos puede venir dada desde muchos puntos de vista. La participación como tal, todos lo sabemos, viene regulada en efectos formales en muchísima normativa, que imagino que ahora se centrará más mi compañero, pero la participación al final, si lo prevé la normativa, es como un elemento, pues eso, como un instrumento súper formal. Los instrumentos de planeamiento de toda la vida de la ley de 56 tienen que estar participados, se tienen que someter a participación pública. Pero luego, en realidad, ¿cuánta gente interviene de verdad en un proceso de participación de un instrumento de planeamiento urbanístico? Pues solamente aquella persona a la que su inmueble o su parque o su solar está directamente afectado con ese instrumento de planeamiento, los que tenemos o los que tienen un interés muy concreto, o aquellos otros que por su conocimiento, por su capacitación técnica y profesional, saben de lo que están hablando, pues porque el urbanismo, nos guste más o menos, es tan complejo que o sabes de lo que tienes que opinar o es complicado, ¿no? Bueno, pues ¿qué buscamos con la agenda urbana? Como todo lo demás, simplificar. Y esa simplificación es, no hay que opinar sobre un conocimiento técnico muy específico sobre aprovechamiento tipo medio o edificabilidad. Estamos opinando sobre la realidad de nuestros pueblos y nuestras ciudades. Y con esa participación que propone la Agenda Urbana para la elaboración de los planes de acción, hemos encontrado, y ahora hablo desde el conocimiento y desde el análisis y el estudio de todos vuestros planes de acción, maravillosas experiencias de participación real. De participación real que en municipios de 400 habitantes han conseguido reunir, a veces alrededor de un café y unas magdalenas, dicho sea de paso, a más de 50 personas opinando realmente sobre las necesidades que había en su pueblo y en qué circunstancias y cómo. No participación para cumplir un trámite de una convocatoria de ayudas, participación para opinar. Y en ese sentido creemos que también la agenda urbana ha ayudado a fomentar el interés porque saber o la concienciación de saber que todos podemos decidir o podemos hablar sobre lo que tenemos. Luego ya llegarán los criterios técnicos o las propias decisiones de las corporaciones políticas. Se han elegido democráticamente y tienen su capacidad de decidir dónde están las prioridades. Pero las necesidades las han puesto en marcha y las han identificado también los ciudadanos. Y esa participación que se recoge en los planes de acción también tiene otra vinculación. Hablaba al principio de legitimidad. Pues esa legitimidad que a veces todos necesitamos para hacer nuestro trabajo. Una legitimidad que a veces viene desde arriba y otras veces viene desde abajo. Pero lo ideal y lo que proponen las agendas urbanas es que venga de los dos lados. ¿Por qué? Porque en esos proyectos, en esas actuaciones identificadas en los planes de acción local, si tenemos la legitimidad que nos da la ciudadanía porque se han identificado de acuerdo con esos procesos, pero además tenemos la legitimidad que nos dan los acuerdos superiores, por decirlo de alguna manera, esos acuerdos globales, en nuestro caso el paraguas global de la Agenda 2030, el paraguas global de la nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, el paraguas global de la Agenda Urbana para la Unión Europea, la Agenda Urbana Española, todo eso te va diciendo, y también lo comentábamos antes, que no estamos saliendo de la foto, que no estamos diciendo nada tan extraño ni tan extraordinario y que si tienes que salirte de esa foto porque alguno de esos acuerdos no está relacionado con lo que tú quieres hacer, tendrás que justificarlo muy bien también a los ciudadanos para saber por qué no estás siguiendo ese camino y por qué tu acción es totalmente contraria a esos principios que te vienen dados desde arriba o a esas actuaciones que te proponen tus ciudadanos en tu municipio. No sé cómo voy, me voy a cortar ya, antes de que suene por ahí alguna bocina. Bueno, en resumen y por terminar un poco, creemos que la agenda urbana es un instrumento de gobernanza, resumiendo muchísimo por todo eso, porque es un buen instrumento, una metodología de trabajo que fomenta la colaboración y la cooperación entre políticas a nivel horizontal, a nivel vertical, que nos permite esto, nos permite tener un contacto directo con los municipios, conocer las necesidades e intentar trabajar para poder ayudar, o como mínimo para poder diseñar políticas que puedan ayudar a hacerlas realidad. Todo ello con los ciudadanos y todo ello basado también no solo en criterios subjetivos, sino también en datos cuantitativos y en información real. Nada más. Muchísimas gracias, Sonia. También en la puntualidad. Has pasado por todos los puntos, nos has aclarado flexibilidad, interinstitucionalidad. Has mencionado puntos muy interesantes que espero que ahora amplíes, Daniel: participación, transparencia y sobre todo simplificación. Antes me ha llamado la atención como Luis Carr ponía en lo alto de la pirámide agenda urbana en muchos ámbitos de trabajo, en la participación, en la gestión, etcétera. Y creo que por ahí es por donde las ciudades necesitamos más ayuda para seguir avanzando. Paso la palabra a continuación al profesor, el doctor Daniel Casals. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de aquí de Madrid y actualmente es ayudante doctor de Derecho Público y Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos.
hace muy poquitos días que ha tomado este cargo, y entonces estamos encantados de que sigas, por favor, en el desarrollo de esta normativa que nos viene bien. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de participar en este foro. Yo la verdad que me había preparado una ponencia un poco más teórica, ¿vale? Que yo creo que igual podíamos haber invertido los turnos, pero bueno, voy a dar algunos elementos más teóricos que ha anticipado también Sonia y de los que me gustaría hablar. Como sé que vamos con el tiempo muy justo antes de que nos den la bocina, fundamentalmente lo que quiero es estructuraros la ponencia, trasladaros 3 reflexiones en torno a la gobernanza y al marco normativo, ¿no? La primera tiene que ver con la legitimidad y la eficacia, la segunda con la buena gobernanza y la tercera con la construcción de la gobernanza local, no solo en aspectos que tienen que ver con la agenda urbana, sino en la construcción de la gobernanza local realmente como un instrumento de toma de decisiones, ¿no? Entonces, cuando la primera reflexión en torno a la legitimidad y a la eficacia, pues yo creo que todos podemos coincidir, sobre todo cuando trabajamos en administraciones locales, en administraciones subnacionales, que desde hace más de 3 décadas nos encontramos en torno a un debate, ¿de acuerdo?, en torno a diversos desafíos que han ido marcando el trabajo que hacemos. Y casi podríamos decir que los gobiernos locales nos encontramos como en una crisis permanente, ¿no? Desde que hace 40 años llegó a España la autonomía local. Nos encontramos con la necesidad de abordar 3 desafíos. Cuando hablo de la palabra crisis no necesariamente me estoy refiriendo a algo negativo, sino simplemente a desafíos que tenemos por delante. Tenemos un primer desafío que tiene que ver con la cobertura de los servicios básicos del bienestar, que muchos de los cuales los prestan los ayuntamientos, todo lo que tiene que ver con la financiación, con la gestión de las políticas, también con el reposicionamiento de la política, el surgimiento de nuevas formas de participación, y con algo que es importante, que tiene que ver con la participación también, que vivimos en la sociedad de la información, donde los roles entre administrador y administrado pues han cambiado, y hemos pasado de unos roles donde los que estábamos gestionando lo público nos situábamos en una posición no superior, digamos, nos situábamos por encima en lo que es el ciclo de la información, y el ciudadano era un mero receptor de todo aquello que nosotros le trasladábamos. Actualmente la ciudadanía no son meros receptores, y probablemente en muchas de las instituciones que todos ustedes gestionan pues se tenga que encontrar que la posición más delicada en la institución actualmente es la persona que tiene que gestionar la cuenta de Twitter, ¿no? Porque es el que tiene que estar respondiendo en tiempo real a las demandas de los ciudadanos. Entonces, durante estas 3 décadas estamos atravesando, digamos, estos desafíos, ¿no? Y entonces aquí es donde suele aparecer, cuando muchas veces nos encontramos sin saber qué hacer, el departamento de ideas geniales que solemos encontrar en estructuras políticas, en entidades del sector privado, o incluso en la propia administración pública, y por eso digo que voy a ser un poco provocador en la ponencia, que nos plantea como solución a todos los problemas la gobernanza, ¿no? Y esto seguramente pues haya salido alguna vez. Es decir, que tengo un problema de urbanismo, la gobernanza. Tengo un problema con el transporte. Vamos a organizar un mecanismo de gobernanza que asegure que el transporte funcione. Entonces, la gobernanza es una solución, sí, pero no es la receta mágica que resuelve todos los problemas. O sea, tenemos que tener claro, y esto es, por eso quería empezar con haciendo mención al Departamento de Ideas Geniales, ¿no? Tenemos que tener claro que es una solución, pero que tenemos que adaptarla, y que sobre todo es una herramienta que tenemos que emplear, y que tenemos que emplear bien, ¿no? Entonces, el Departamento de Ideas Geniales normalmente nos suele dar, aquí lo dice un conocido nuestro, el profesor Arenilla, nos suele dar siempre 3 tipos de soluciones con la gobernanza, ¿no? Las soluciones que tienen carácter paternalista, que empiezan siempre con frases que hemos escuchado todos en alguna reunión. Tenemos un problema de comunicación, los ciudadanos no nos entienden, no valoran todo lo que estamos haciendo realmente con ellos. Entonces aquí la solución de gobernanza pues tiende a ser establecer mecanismos de hiperreglamentación, ¿no? O de una excesiva discrecionalidad del gestor público o del decisor público en este caso, ¿no? Luego tenemos las otras de poco más de echarnos la culpa a nosotros, ¿no? Un poco la culpa es nuestra, todo lo hacemos mal, tenemos que escuchar más a la gente, abrirnos, mirarles a los ojos muy fuerte para que sepan realmente lo que estamos haciendo.
que en el fondo tiene el mismo error de lectura que el anterior, pero bueno, digamos que esta es como más, aquí lo que queremos es incorporar a la gente en el proceso de toma de decisiones, desplazando muchas veces decisiones que no se tienen que tomar a nivel participativo, porque, bueno, pues porque somos todos seres humanos y la racionalidad normalmente no opera en todas las decisiones que tomamos. Y luego las liberal mercantilistas, ¿no?, que el ciudadano tiene razón en todo, vamos a darles la razón en todo, y aquí convertimos al ciudadano, lo desempoderamos y convertimos al ciudadano en un cliente, ¿no? Entonces, claro, cuando empleamos así la gobernanza, el profesor Arenilla suele decir que normalmente los sistemas administrativos, los ecosistemas políticos son organismos vivos y muchas veces lo que estamos es consiguiendo el mismo efecto que un mal tratamiento, que un mal tratamiento clínico, y estamos al final haciendo más daño del que estamos queriendo reparar, ¿no?, con el empleo de la gobernanza. Entonces, primera reflexión, esto daría para otro seminario, que ya del que seguro doy una idea para una segunda edición, reformar la administración, y una segunda, implementar mecanismos de gobernanza, de buena gobernanza. Entonces, ¿por qué la gobernanza? Fundamentalmente, ¿hacia qué la tenemos que orientar? Cuando pensamos en gobernanza, ¿en qué estamos hablando? En procesos que sirven para tomar decisiones. ¿Y hacia qué la tenemos que orientar? Hacia la gobernabilidad. Es decir, la gobernanza tiene que nacer siempre de una decisión política y tiene que nacer siempre, como decía Sonia anteriormente, de una agenda política preexistente. La gobernanza sirve para hacer efectiva la gobernabilidad. En sí mismo no es un fin, la gobernanza es un medio, ¿vale? Entonces, para superar los problemas que puede tener, aquí os he dejado una presentación un poco más larga para que tengáis más material, pero en definitiva, ¿de acuerdo?, para poder hacer la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque de todas las definiciones de gobernanza que hay, que podemos encontrar en organismos internacionales, en escritores de la academia y en manuales de autoayuda, que también los hay, sobre gobernanza, básicamente todas las definiciones tienen dos elementos en común: que el gobierno, sobre todo los gobiernos locales, no tiene una capacidad ilimitada para resolver el conjunto de problemas que hay, y que hay capacidades externas público-privadas que tenemos que incorporar a los procesos de toma de decisiones, ¿vale? Entonces, es fundamental que entendamos para qué sirve la gobernanza y cómo la tenemos que implementar. Es decir, yo no diría utilizar gobernanza por utilizar gobernanza, sino utilizar fundamentalmente buena gobernanza, ¿vale? Buena gobernanza basada en tres ejes, de los cuales algunos ya hemos hecho referencia: participación, rendición de cuentas y transparencia, orientados todos ellos hacia la gobernabilidad. Es decir, participación entendida como la construcción de un sistema de administración en red. Es importante que incorporemos a los procesos de toma de decisiones a todos los actores que tienen algo que decir y a todos los actores que tienen algo que aportar, ¿vale? Porque muchas veces pensamos en la gobernanza y confundimos gobernanza con participación ciudadana, y no son conceptos sinónimos, sino incluso a veces pueden llegar a ser hasta antagónicos. Es decir, tenemos que incorporar a los actores que tienen algo que decir y que tienen algo que adoptar. Para hablar de participación y que no tengamos un problema con la participación ciudadana, es fundamental que exista una agenda política previa. Es decir, la gobernanza no funciona si no hay política, si no hay una idea política de hacia dónde estoy dirigiendo la organización, el ayuntamiento, la comunidad autónoma, el Estado. Lo tengo que orientar hacia algo. Y en función de esa orientación es como tengo que ir articulando la participación. Ahora veremos cómo. Por supuesto, transparencia, ¿de acuerdo? Que yo sé que es lo más complicado de hacer en las administraciones, todo lo que es la recopilación de datos. Pero la gobernanza pasa por la definición de un proceso de toma de decisiones, ¿no? Donde tiene que haber información para tomar decisiones, los actores tienen que estar informados, y donde la sociedad tiene que pasar de ser una mera receptora o una mera ratificadora de aquello que decidimos en las administraciones públicas para, en algunos casos, liderar las transformaciones que estamos impulsando, ¿no? Y por supuesto rendición de cuentas. Y destaco lo de la rendición de cuentas porque quizás muchas veces es el elemento del que menos se habla en la gobernanza, pero probablemente es el elemento más
en mi opinión, más trascendente, porque en los mecanismos de rendición de cuentas que implementamos cuando desarrollamos instrumentos de gobernanza, lo que estamos haciendo desde la gestión de lo público, y sobre todo aquí pongo a los municipios, que son una administración que por sí misma tiene una mayor capacidad de innovación política que el resto, es generar un nuevo catálogo de derechos ciudadanos. En realidad lo que estamos es construyendo nuevos derechos en lo que tiene que ver con el acceso a la información pública. Estamos dando nuevos contenidos a derechos fundamentales, como es el derecho de participación en los asuntos públicos del artículo 23, si no me falla, 23 de la Constitución, y estamos, en definitiva, haciendo aquello que han hecho los ayuntamientos, los gobiernos locales, a lo largo de toda la historia de nuestro país. Es decir, todos los avances que ha conocido este país en derechos, en bienestar, en prosperidad, tienen su origen siempre en una política que empezó en un ayuntamiento y que luego posteriormente se llevó a otros niveles de gobierno. Pero la idea siempre empezó poniéndose en marcha en un ayuntamiento. Pensad en cualquier transformación social que haya tenido España, todo suele empezar en lo local, ¿no? Por tanto, estos tres elementos que nos permitirán ser eficaces, coherentes y realistas. Y aquí no sé cómo voy de tiempo. Te quedan unos 3 minutos. Vale, pues la gobernanza local, bueno, perdón, parece que estoy cantando el tema de una oposición, ¿vale? Y claro, para concluir tenemos que hablar de la gobernanza local, ¿no? Fundamentalmente que creo lo que va a tener que ver con la dinámica que vais a hacer a continuación, ¿no? Es decir, la gobernanza tiene que ver con la legitimidad, la gobernanza hay que hacerla bien. Y el espacio fundamental de gobernanza es el espacio local, es el espacio urbano, con políticas como nos ha planteado la agenda urbana, pero muchísimas otras más que tienen que ver con la necesidad de incorporar actores. Es decir, si tuviésemos que definir el mundo en los espacios donde más necesarios son los procesos de gobernanza, hablaríamos de los urbanos, de los municipales, ¿vale? Por la posición que tienen los gobiernos locales en los sistemas, los sectoriales, las agencias, y los regionales, la Unión Europea y los organismos internacionales que necesitan incorporar recursos externos. Os he dejado una frase aquí para entender de qué va, y en línea con lo que ha dicho Sonia, que lo ha hecho mejor que este autor, pero lo ha expresado mejor, pero para entender todo esto que os estoy queriendo trasladar sobre la gobernanza. Clarence Stone es un señor que estudió la evolución de la ciudad de Atlanta desde el año 48 hasta finales de los años 80 y escribió un libro que se llama Teoría del régimen urbano, que es probablemente el manual más importante que existe sobre gobernanza local en el ámbito de la ciencia política. Y él, la primera frase que pone, que a mí me parece clave para hablar de gobernanza urbana, es, lo ha dicho ya también, es el éxito de la gobernanza se explica por la capacidad que tiene un gobierno local para sortear los obstáculos institucionales, fiscales y competenciales con los que se topa a la hora de desarrollar las políticas que tiene que ver. Y nos plantea 3 elementos, con los cuales termino porque estamos ya en tiempo. En primer lugar, lo que os he estado comentando todo el tiempo, la agenda pública, ¿vale? O sea, no hay gobernanza si no hay agenda pública, gobernanza efectiva. Puede haber procesos de gobernanza, pero no hay una gobernanza efectiva si no tenemos una agenda pública que escalone cómo se tienen que tomar las decisiones, en qué orden y cómo se estructuran las agendas de los demás. Segundo, para construir la agenda pública, fundamental analizar la situación gubernamental de partida, es decir, con qué limitaciones tenemos, no las formales, que nos las sabemos todos, las del derecho nos las sabemos todos. Las limitaciones fundamentalmente de tipo institucional y de tipo político. Ahora me siento como en el baloncesto cuando avisan que se está acabando la posesión, ¿vale? Recordemos la escena de la vida de Brian del Frente Judaico Popular, recordando cómo iban a dominar el mundo en los próximos 15 días. Bueno, pues muchas veces cuando formulamos gobernanza nos pasan estas cosas. Y fundamental, para terminar, encontrar un partenariado potencial. Es decir, ¿qué nos falta y qué actores nos van a aportar? Y a partir de aquí es de donde vamos a construir la coalición, que sería el elemento nuclear de la gobernanza, dentro del cual tomaríamos las decisiones que vamos a hacer, ¿vale? Incorporando nuestra agenda política, pero incorporando también la agenda de los demás actores. Quedaría para otra ponencia, pero antes de que me den 2 veces el bocinazo, pues termino y muchas gracias. Muchas gracias.